lo siguiente: vestidos pues como escogidos de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre y de paciencia. Glorificamos y le damos gracias al Señor. Amén. Es necesario que estas cualidades sean en nosotros algo primordial. Por supuesto, tiene que venir a través de la palabra, no es algo que yo pueda manufacturar, sino algo que tiene que estar, porque si no, de otra manera, indudablemente va a tener límites y no podemos hacer acepción de personas en este caso. Para unos somos humildes, para otros no lo somos, y eso indudablemente no es bueno. Entonces debemos tener esto con mucho cuidado, prestando atención a lo que la palabra dice. Si nosotros notamos, el apóstol Pablo usó humildad, también usó mansedumbre, también usó paciencia y benignidad. Si tuviésemos que meditar o tratar de examinar detalladamente o detenidamente este versículo, algunos vamos a considerar que benignidad, mansedumbre y paciencia son exactamente lo mismo, y no lo son. Tampoco humildad. Es decir, no es todo una misma palabra, y es por eso que tenemos que tener en cuenta lo que Dios nos dice. En un mensaje predicado que se llamó Señor, queremos ver a Jesús, se expresó lo siguiente: sobre la venida del Señor en aquellos días. Cualquier cosa que es alto y orgulloso no es de Dios. Dios está bajo humilde. Eso es lo que le hace a él Dios. No a aquellos que están arriba. Dios nunca va a morar en jerarquías. Nunca. Él mora en humildad. Para Dios el camino que parece ser arriba es abajo. La palabra dice: humíllate y serás enaltecido. Y si te exaltas, serás humillado. Dios sabe cómo hacerlo. Escuche bien, Dios sabe cómo hacerlo. Es decir, Dios sabe cómo hacer que la persona que se exalta se humilla. Entonces, humillarnos ante Dios, nunca trate de pensar sus propios pensamientos, sino deje que los de Dios sean sus pensamientos. Amén. Dios nos ayude. Humillaos ante Dios, primero. Humillarnos ante Dios. Y una de las importantes cosas que tenemos que hacer es no tratar de pensar o hacer que permanezcan nuestros propios pensamientos, sino que permanezcan los pensamientos que vienen
de Dios. Entonces, la humildad verdadera, hace posible que cualquier pensamiento humano que quiere exaltar a la persona esté sujeto bajo esa autoridad, esa humildad, y nunca lo va a dejar que esa persona piense más o por encima de lo que Dios le permite ser. Amén. Si usted leemos 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, vamos a leer. Dando gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado en este día. Capítulo 10, verso 3. Y dice así la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, que sería la naturaleza humana. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Para qué son las armas? Para destrucción de fortaleza. Repito, ¿para qué son las armas? Que nos son dadas para destrucción de fortalezas. Hay distintas fortalezas que se levantan y que son difíciles de destruir, pero según la palabra, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Volvemos a leer otra vez. Pues aunque andamos en la carne, o a través de este tabernáculo humano, no militamos según la carne, es decir, nuestra forma y manera de vivir, proceder y actuar no son de acuerdo a la naturaleza humana. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y que toda fortaleza que trate de levantarse o esté allí para impedir, tiene que ser derribada a través o por intermedio de las armas que nos son dadas por militar o ser parte también del reino de los cielos. Y una de las armas que derriba fortalezas es la humildad. Porque en el libro de los Proverbios, la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira del pecado. Amén. Es decir, que si aprendemos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, por supuesto, vamos a evitar muchos contratiempos que pueden surgir por tratar de